Hola maestra, buenos días, gusto saludarle. Nos encontramos aquí en el reto número 5, el último. Fue un gusto compartir este espacio con usted, gracias por los conocimientos impartidos. El día de hoy vamos a hablar sobre la lluvia de ideas para incrementar la recaudación, que es el nombre que lleva este título. En este video voy a analizar la importancia de la recaudación fiscal y cómo diferentes países han desarrollado estrategias exitosas para la mejora. También voy a explicar cómo estas ideas podrían aplicarse aquí en nuestro país, en México, incluyendo sus beneficios, limitaciones y ejemplos concretos. Además, también voy a integrar algunas reflexiones que surgieron del círculo de estudios, en el cual pues no fue capaz que yo me incorporara por cuestiones laborales, pero tuve la oportunidad de ver todo el video completo. Para empezar, la recaudación fiscal es uno de los pilares fundamentales de cualquier estado. Básicamente es el mecanismo mediante el cual el gobierno obtiene recursos para financiar servicios públicos como son la educación, la salud, la seguridad y programas sociales en la infraestructura, como lo hemos venido manejando en todos los retos anteriores. He mencionado muchos estos términos: salud, seguridad, educación y programas sociales. Por ejemplo, cuando vemos carreteras, hospitales o escuelas públicas, todo esto depende directamente de lo que sale de los impuestos. Sin una debida, una buena recaudación de impuestos, el gobierno no puede cumplir con sus funciones, se limitaría mucho. Es por eso que a veces las personas pues no entienden la finalidad de los impuestos, creen que nada más es pues una forma de enriquecer, pero no, realmente es para nuestro propio beneficio. El problema radica cuando no hay una buena administración, ahí el problema. El problema es que muchos países enfrentan retos como la evasión fiscal, la informalidad, inclusive la corrupción, un fenómeno pues muy importante aquí en México, o sistemas muy complicados que hacen casi imposible tener una buena o una debida transparencia. Por eso es importante analizar modelos internacionales que han funcionado bien y que podrían ser un ejemplo para nosotros en nuestro país. El primer ejemplo que yo investigué fue uno de Estonia, en el cual hay un sistema fiscal digital. Aquí ahora sí que se fueron a lo grande, todo digital, y uno de los casos más avanzados tiene un sistema fiscal completamente digitalizado. En este país las declaraciones de impuestos son prácticamente automáticas, es decir, te pone todos los datos ya precargados y únicamente implica que tú te metas al sitio, revises que la información que está plasmada es correcta, que no hay errores y prácticamente mandas tu solicitud y está hecha en menos de 5 minutos. Pero esto obviamente conllevó un trabajo tanto pues de personas que se dediquen específicamente a esto, a darle mantenimiento a la plataforma, a pensar en estrategias, en cómo poder hacerlo un poco más fácil, más digerible, y pensando obviamente en cada grupo de personas, porque no es lo mismo quizá una persona joven de unos 30 años que está muy familiarizada con la tecnología a una persona quizá de unos 60 años, la cual pues no tiene muchos conocimientos de estas herramientas. Esto tiene varios beneficios, reduce errores humanos, aún así pues conlleva, como bien mencionaba, pues que haya una revisión, que cheques que los datos estén precargados, pero bueno, el margen de errores es mínimo y ahorras mucho tiempo que yo creo que es lo más importante hoy en día. Disminuye la evasión y facilita el cumplimiento. Ahora, ¿cómo funcionaría esto en México? México ya tiene avances en este sentido. Por ejemplo, el SAT ya cuenta con información a través de facturaciones electrónicas que hacen esto posible, la nómina digital, etc. Sin embargo, todavía hay procesos muy complicados. Por ejemplo, muchas personas necesitan contratar a personas especializadas en esto, contadores o alguien que se dedica de lleno a estos trámites para que haga esta tramitología, y pues esto conlleva obviamente un gasto adicional que muchas personas pues no están dispuestas a solventar este gasto, o simplemente no tienen los recursos. Sin embargo, el beneficio es enorme si se emplea de una forma correcta, ya que más personas cumplirían con sus obligaciones fiscales, pero también hay limitaciones.
la brecha digital de la cual hablábamos, no todos tienen acceso a habilidades tecnológicas y la desconfianza en el gobierno respecto al manejo de sus datos personales. Un segundo ejemplo es en Chile, la facturación electrónica, relacionado con esta primera que mencioné. Chile es un ejemplo muy importante porque implementan la facturación electrónica, pero Chile la viene manejando como algo que es obligatorio, no como una opción, como todavía aquí en México se podría ver. Esto significa que todas las transacciones que tú hagas en el ámbito comercial quedan registradas en tiempo real. Por ejemplo, cuando una empresa vende un producto, automáticamente se genera una factura digital que el gobierno puede monitorear. Puede saber la cantidad, la fecha en la que se hizo y quién lo hizo, obviamente. Esto permite detectar ingresos no declarados, reducir la evasión y mejorar la recaudación. En México este modelo pues también ya existe, que viene siendo el CFDI, pero pues no es tan digerible. Un ejemplo cotidiano es cuando compras algo y te piden tu RFC, o hasta tú mismo puedes ir a un lugar y si tú ya sabes respecto a qué está la opción de facturar, pues tú mismo proporcionas tus datos, tu RFC, ya sea con homoclave o tu constancia fiscal en muchos de los casos, y esa información llega directamente a la base de datos del SAT. Entonces en este caso México ya ha avanzado en este sentido. Sin embargo, aún hay problemas como empresas que simulan operaciones. A muchos no les conviene y pues obviamente fingen o obviamente no conllevan, o sea, no culminan el proceso. Quizá te pueden pedir tus datos para realizar una factura, pero ellos ante el SAT no culminan ese paso. Facturas falsas, también se ha dado muchos casos de facturas falsas, de empresas fantasmas, y uso indebido del sistema. El reto no es implementarlo, sino fortalecer la supervisión. Entonces esta es como la propuesta que yo vengo haciendo en este sentido. El tercer caso que yo encontré es uno de Suecia, que es la cultura fiscal. Suecia representa un modelo completamente diferente. Aquí el éxito no depende tanto de la tecnología que tenemos o el control, sino como de la cultura fiscal, es decir, del conocimiento, porque yo creo que herramientas hay, pero a veces la cultura fiscal no está muy bien arraigada. Los ciudadanos pagan impuestos porque confían en su gobierno y creen que el dinero se usa correctamente, pero sabemos que la corrupción es un fenómeno y no siempre pasa así. Por ejemplo, en Suecia las personas ven servicios públicos de alta calidad, como la educación gratuita, el sistema de salud eficiente y la infraestructura moderna. Esto genera una mentalidad de cumplimiento voluntario. Y en México este modelo es mucho más difícil de aplicar, todavía no estamos a ese nivel. El principal problema es la desconfianza en el gobierno nuevamente. Muchas personas piensan, pues, ¿para qué pagar impuestos si todos modos te lo van a robar? O sea, yo estoy siendo un buen ciudadano, yo estoy cumpliendo con mis obligaciones, estoy pagando mis impuestos, pero al final del día esos recursos no se van a destinar o no van a llegar a donde deberían de llegar, sino que va a haber una desviación. Entonces, ¿realmente estoy siendo un buen ciudadano o estoy contribuyendo a la corrupción? Por eso este modelo sería viable, sí, pero a muy largo plazo. Se necesitaría primero reducir la corrupción y pues esto no es algo muy fácil de hacer. Mejorar la transparencia, y mostrar resultados claros del uso del dinero. El beneficio sería, pues también, al igual que los otros dos ejemplos, sería enorme porque se reduciría la necesidad de la fiscalización. Otro ejemplo es en Estados Unidos, la fiscalización fuerte se le llama. En Estados Unidos tiene un enfoque basado en el control y las sanciones. Estados Unidos siempre ha sido así. Bueno, lo digo por experiencia propia porque viví 17 años en Estados Unidos y bien dicen por ahí que un buen gobierno no lo hace la cantidad de leyes que tengan, sino la fuerza que se tiene para hacer un debido cumplimiento de aquellas leyes. El sistema fiscal es estricto en Estados Unidos porque hay auditorías constantes, revisiones detalladas y multas muy altas. Y pues no significa que no haya corrupción en Estados Unidos, yo creo que sí, pero
pues este tipo de cosas, como hacer las leyes un poco más estrictas y no dejar pasar estos factores, pues permite que el índice de corrupción sea un poquito menor. Por ejemplo, si una persona evade impuestos, puede enfrentar sanciones económicas fuertes o incluso problemas legales. Te pueden meter a la cárcel por un determinado tiempo. Esto genera pues un efecto disuasivo. La gente prefiere cumplir para no verse en este tipo de problemas, y en México este modelo sí es viable. De hecho, ya existe cierta fiscalización, pero podría mejorar. Los beneficios serían menos evasión, mayor cumplimiento, incremento en la recaudación, pero también hay riesgos, como en todo, posibles abusos de la autoridad, corrupción, si no hay los controles o los mecanismos para detectar estos actos de corrupción, y percepción negativa del gobierno. Por eso es clave fortalecer las instituciones. Otro ejemplo es en Brasil, el control digital de mercancías. Bueno, ¿qué pasa en Brasil? Bueno, en Brasil hay sistemas tecnológicos para monitorear el movimiento de mercancías. Por ejemplo, cada producto puede ser rastreado desde su origen hasta su destino. Esto ayuda a detectar contrabando, evasión fiscal, irregularidades de transporte. En México esto sería muy útil. Se da mucho lo de asaltos, especialmente en sectores como transporte, comercio informal y aduanas. El beneficio sería mayor control económico, y pues también requiere mucho trabajo, como alta inversión en tecnologías, es decir, destinarle una cantidad específica únicamente y exclusivamente a esta área. Como bien lo mencionaba, una persona que se dedique de lleno a esto, pero pues obviamente eso conlleva otro sueldo, más dinero y coordinación entre autoridades y una debida capacitación. Bueno, esos son los ejemplos que yo encontré a nivel internacional, pero como bien mencionaba usted, maestro, en el círculo de reflexión, como que casi no tendemos a hacer comparativas aquí mismo en nuestro país, pero también lo hay. Por ejemplo, yo encontré uno en Nuevo León, de impuestos sobre nómina. A nivel nacional, Nuevo León es un buen ejemplo, ya que en este estado se ha fortalecido el impuesto sobre nómina, lo que ha aumentado la recaudación. ¿Cómo lo hizo Nuevo León? Es decir, si Nuevo León lo hizo, ¿no significa que nosotros no podemos? Pues sí. Tienen una mejor fiscalización, ampliando la base de contribuyentes y detectando empresas informales y sacándolas obviamente del mercado. Un ejemplo sería obligar a empresas a registrar a sus trabajadores. Todavía aquí en México hay muchos trabajos informales. Esto es replicable en otros estados, por ejemplo aquí en Guanajuato. El beneficio es una mayor autonomía financiera estatal. Pero también hay riesgos, que las empresas eviten formalizarse, o que hay un impacto en pequeñas empresas que no tienen pues obviamente los recursos porque son pequeños comerciantes. Ahora bien, hablemos un poquito de las aportaciones del círculo de estudio, que bueno, fueron muy poquitas. Como bien usted lo planteaba, pues su expectativa era que todos para el círculo ya trajéramos como una idea y la compartiéramos, pero bueno, no fue el caso. Muy concretamente, el compañero Juan Pedro, creo que se llamaba, habló sobre el modelo de confianza de Países Bajos. Él mencionó que este modelo se basa en que el gobierno confía en el contribuyente y simplifica procesos. En México esto es muy complicado, usted lo mencionaba como muy complejo o casi nulo, porque el gobierno confía en el contribuyente y simplifica procesos, pero pues aquí no, realmente no estamos acostumbrados a confiar en el gobierno, pues por los múltiples casos que ha habido de desvío de fondos. Alma, por su parte, la compañera, mencionó la importancia de los regímenes simplificados para pequeños contribuyentes. Puso un pequeño ejemplo de un país en África, de un lugar en África, y esto ya se aplica en México con el régimen simplificado de confianza. Un ejemplo sería facilitar el pago de impuestos a pequeños negocios para que no se mantengan en la informalidad, es decir, quizá no en el mismo nivel que grandes empresas, pero sí darles una opción. ¿Para qué? Para que sigan cumpliendo y ellos sientan que están cumpliendo y
pero a la vez nos están desfalcando y no están, pues sí, no están perdiendo más de lo que generan. Bueno, pues esto sería a grosso modo las aportaciones que hicieron en el grupo. Me hubiera gustado compartir mi idea. En conclusión, mejorar la recaudación fiscal no depende de una sola estrategia. Se necesita una combinación de elementos, un conjunto de estrategias, como tecnología, como lo viene manejando Estonia o Brasil; control, como lo tiene Chile o Estados Unidos; cultura, como es el buen ejemplo de Suecia; o estrategias locales, como Nuevo León. México ya tiene avances, eso es un hecho, no está en duda, pero también tiene grandes retos, como la corrupción. El mayor desafío es, para nosotros mexicanos, es adaptarnos a estas ideas en el contexto del país. Si se logra combinar eficiencia, transparencia y confianza, se puede construir un sistema fiscal más justo y efectivo. Entonces, pues yo creo que todas estas ideas fueron muy enriquecedoras. Yo creo que nos dejan una buena moraleja y nos dejan mucho campo de trabajo todavía. Yo creo que podemos voltear a ver qué están haciendo otros países que nosotros no hemos hecho y qué sí estamos haciendo que podemos mejorar aún. Yo creo que es un reto que no va a ser nada fácil, pero definitivamente no es imposible. Por mi parte sería todo. Nuevamente muchas gracias, maestra. Ojalá coincidamos a futuro. Pues ya estoy en mi última materia, pero seguramente la vida nos dará otra oportunidad. Que tenga un bonito día.